Brenda de inmediato al verse en esos infames espectaculares de la Ciudad de México, que la nombraban como secuestradora y asesina, no presunta, secuestradora y asesina. Ella se iba a presentar y declarar que ella no tenía nada que ver. Pero bueno, gente allegada a nosotros me recomendaron, escóndela hasta abajo de las piedras. Es un caso político horrible. Mi hija tuvo que huir a Estados Unidos, donde después la localizan. Allá ella se defendió para no ser deportada, pidiendo en Estados Unidos que la defendiera, puesto que si llegaba a México iba a ser torturada, al igual que Juanita. Y fue muy torturada. Perdón, me duele mucho porque mi hija, no saben cómo las vejaciones que ha pasado. Fue esa tortura y de inmediato lo que le dicen es que no sabe con quién se había metido. Y lo que querían en ese entonces, obviamente, es que se incriminara que había participado y que hundiera a todos los demás. Brenda, como les dijo, mejor mátenme, pero yo no voy a afirmar algo que yo no hice. Y efectivamente aguantó toda la tortura, bolsa de plástico, ahogamiento, toques eléctricos, violación. Yo he recibido agresiones, 2 intentos de secuestro, amenazas, intimidaciones por parte de Isabel Miranda Torres. Muy buenas tardes, espero que se encuentren de lo mejor este miércoles 8 de septiembre y siendo las 6 de la tarde con 13 minutos, quiero darles la mejor y la más cordial de las bienvenidas a esta segunda temporada de Hablemos de Prevención. El día de hoy estamos de manteles largos, el día de hoy tengo a una de las periodistas de investigación más reconocidas aquí en México, la periodista Guadalupe Lizárraga, a la cual le doy la más cordial de las bienvenidas. Permítanme platicarles un poquito acerca de ella y de su trabajo. Déjenme comentarles que, como ustedes saben, en México el periodismo de investigación es una de las áreas que en muchas de las ocasiones incluso llega a realizar el trabajo de las fiscalías mismas. ¿A qué me refiero? Que en gran medida, gran parte de las investigaciones de los casos más mediáticos en México usualmente están basados en las investigaciones de los periodistas. En este caso, la periodista Guadalupe Lizárraga, que además de contar con una amplia trayectoria en esta área, bueno, ella es fundadora de Los Ángeles Press. Quienes no sigan ese medio de comunicación, se los recomiendo de verdad altamente. Van a encontrar periodismo de investigación a la altura de lo que se necesita, de lo que se requiere hoy en día en México. Además de ser periodista, es escritora. He tenido el gusto de leer 2 de sus obras. Una de ellas se las recomiendo ampliamente, que es Desaparecidas de la Morgue, que la verdad es un excelente libro. Creo que, digo, sin afán, no porque la tenga aquí presente, pero creo que Guadalupe Lizárraga nos lleva de la mano muy bien y logra transmitir justamente pues todo esto que las víctimas de las diversas y distintas violencias, esta narrativa justamente que nos comparte, creo que logra su objetivo. Y justamente, además, les repetí hace un momentito de su amplia trayectoria, pues es importante recalcar y resaltar que en los últimos tiempos ha venido haciendo un trabajo magnífico en cuanto a investigación de este tema que vamos a hablar el día de hoy respecto a su libro, que es El falso caso Wallace, que ha sido un tema del cual se ha hablado mucho a nivel nacional, Guadalupe, que nos has entregado magníficas investigaciones en torno a este caso. Pero antes de iniciar, me encantaría hacerte la pregunta de rigor. ¿Quién es Guadalupe Lizárraga? ¿Por qué periodismo? Pues Guadalupe Lizárraga es una persona que le apasiona contar historias, pero sobre todo investigarlas. Y una de las formas fue el periodismo. Me gusta mucho la literatura, escribir, pero el periodismo basado en hechos reales, en vidas humanas, en tragedias, era una forma de regresar pues al universo, a la vida, un poco también de nuestra ayuda, ¿no? De nuestras habilidades, de nuestros talentos. Soy sobreviviente de cáncer en 2001 y es mi compromiso con la vida, poder ayudarles a través de un periodismo
ético, un periodismo riguroso, sin fines de lucro, a quien se le ha negado la voz, a quien se le ha negado su libertad de expresión. Y esas son las víctimas de fabricación de culpables. Un proyecto de vida bastante loable, creo yo, hoy en día, donde desafortunadamente miles de víctimas no tienen voz o no encuentran el espacio justamente para ser escuchadas y que su historia se conozca. Muchas gracias por eso, de verdad. Y me encantaría justamente que iniciáramos con esto. El falso caso Wallace. Yo recuerdo, y te lo comparto con incluso algo de nostalgia todavía, yo recuerdo por allá del 2005, si la memoria no me falla, que fue el caso cuando empezamos a conocer a la señora Isabel Miranda Wallace como una heroína en México que se atrevió a poner espectaculares justamente en la búsqueda de los aparentes secuestradores de su hijo y que movió cielo, mar y tierra para poderlos encontrar. Creo que se habló tanto de ella que una mentira contada muchas veces por ahí, pues terminamos creyéndola, obviamente. Y me sumo en ello, ¿eh? Yo durante mucho tiempo seguí su trayectoria porque justamente la veía incluso como hasta un modelo a seguir, sobre todo también cuando empezó con esta cuestión de las asociaciones civiles. Pero, oh sorpresa, cuando empiezan justamente investigaciones de esta naturaleza, en donde empiezan a contar con múltiples hipótesis acerca de la situación, ¿qué fue lo que te llevó, Guadalupe? ¿Qué fue lo que dijo que Guadalupe, así, esto necesito investigar? El caso, yo me acerqué al caso Wallace precisamente por Enriqueta Cruz, que es el video, la persona del video que acabas de transmitir. Ese video lo grabamos en Madrid. Allí hicimos el 10 de mayo de 2015, me acompañaba Nestora Salgado, hoy senadora, que también fue víctima de fabricación de culpables, y Enriqueta Cruz para hablar sobre presos políticos y fabricación de culpables en México. ¿Por qué en Madrid? Porque estaba Amnistía Internacional y en México se cerraban todos los espacios para hablar todavía ya en 2015 de este tema. Y como yo soy egresada también pues de la Escuela Autónoma de Madrid, del País, de la Escuela de Periodismo, El País, bueno, entre los colegas en España, pues nos ayudaron a promover eso, sobre todo en una librería donde formamos esta conferencia de prensa y nos pudieron ayudar incluso mexicanos activistas para darle mayor visibilidad a Enriqueta Cruz. Entonces, aquí yo me acerqué al caso por esta señora que me lo pidió a través de un contacto de correo electrónico y demás, pidiéndome ayuda, porque yo me había acercado al caso de Nestora Salgado, yo estaba dándole cobertura a la policía comunitaria, a las policías nahuas que surgían en Guerrero, sobre todo en la montaña Guerrero, para frenar las violencias, el narcotráfico, el secuestro de jovencitas y de jóvenes para usarlos como sicarios. Y es ahí donde Nestora Salgado, su activismo la lleva hasta, la llevan a ser una secuestrada por el Estado, porque eso fue lo que le hicieron a Nestora Salgado. La secuestraron por parte de las autoridades del Estado. Cuando yo investigo en el caso, me doy cuenta que el procurador en ese momento, el que fabricaba los 48 secuestros a Nestora Salgado, había sido el testigo de cargo del caso Wallace en 2010. Entonces había una conexión, había un vínculo entre Guerrero y Ciudad de México, entre Nestora Salgado y el caso Wallace. Cuando yo me acerco a esta señora, Isabel Miranda Torres,
fue para hacerle una carta pública diciendo que estaba equivocada con respecto a Nestora Salgado, puesto que yo la había investigado, yo había trabajado incluso en la montaña, en sitio y sabía de dónde venía el activismo de Nestora Salgado. Pero pues Isabel Miranda se refería a ella como secuestradora. Y así es como yo hago esa carta pública. Esta Enriqueta Cruz, la madre de Brenda Quevedo, se acerca a mí, me pide ayuda y veo estas conexiones y es allí donde empezamos a trabajar. Habían hecho algunas invitaciones a otros periodistas, a Anabel Hernández, a José Reveles y a mí. Entonces yo me dediqué a lo mío, empiezo a trabajar, le dedico una semana a cada víctima para trabajar en cuáles eran las conexiones, cuáles eran las torturas, las irregularidades del proceso, cómo se había llegado, cómo habían estado en prisión y nadie se había dado cuenta que el caso era falso. ¿Sí? Entonces fue así como me acerqué yo al caso Wallace. Vaya, y haciendo conexión justamente con el caso de Nestora Salgado, que qué curioso, ¿no? Yo recuerdo que mediáticamente hablando a Nestora Salgado se le juzgó pública y socialmente, dando por hecho que efectivamente pues era una secuestradora. Y aquí qué importante y qué relevante se vuelve justamente el rol que tienen los periodistas en México, pero sobre todo también todo lo que hemos visto, ¿no? Porque incluso podríamos traer a colación lo que se vivió con Flores Casens, por ejemplo, Loret de Mola, y a los periodistas con el montaje de los casos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú como periodista, porque al final del día como profesionista de un área, pues me imagino que debe de pesar que te encuentras con colegas que se prestan a este tipo de fabricaciones? ¿Cómo pues sí, sí, es verdad. Y además, sobre todo con colegas que yo admiraba, porque una de ellas era Anabel Hernández, que en otro tiempo admiraba por sus denuncias, ¿no? Por las supuestas investigaciones que hacía con el narcotráfico. Pero cuando yo me meto a ver cómo es posible que Anabel no se haya dado cuenta y que además en su primer libro, en este libro de Los Señores del Narco, acusaba directamente a las víctimas, a George Curilayón, a César Freire Morales, a Juana Hilda González Lomelí, incluso la hacía novia, efectivamente novia de Hugo Alberto Wallace, cuando ellos no tenían absolutamente nada que ver. Cualquier periodista que hubiera escuchado a las víctimas, a los inculpados de ese supuesto secuestro y homicidio de Wallace, pues se hubiera dado cuenta que algo no estaba bien, que había tergiversaciones, que había información que no checaba y bastaba escuchar a las madres de las víctimas para entender que sus hijos eran efectivamente inocentes, porque las madres habían hecho ya en gran parte el trabajo de una periodista, el trabajo de un investigador, de un fiscal. Ellas mismas, Enriqueta Cruz, María Elena Bustamante, María Elena Cruz Bustamante, que es la madre de los hermanos Castillo, ellas mismas habían investigado los casos de sus hijas, de sus hijos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos empiezan a investigar todo esto, lo presentan ante los periodistas, ¿qué hacemos los periodistas? Armar el rompecabezas. Y entonces te empiezas a dar cuenta que los mismos colegas, gente como Anabel Hernández, con gran prestigio como escritor incluso de no ficción, incriminaba a las personas, a los inculpados, y no se disculpaba. Después de años no se disculpaba, no los ignoraba por completo, y entonces había algo que no estaba bien. Y ahí fue donde yo agarró también a hacer todo un mapa mental, un mapa del caso con todos los periodistas que habían legitimado el caso Wallace. Y ahí nos damos cuenta que empieza pues Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, y todas estas personas lo hacen en un periodo clave del caso. Es 2010. 2010 fue para legitimar el caso porque a finales de 2010
específicamente el 15 de diciembre de 2010, Felipe Calderón, el expresidente, iba a dar el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres. Entonces se necesitaba legitimarla como una activista, como una heroína de México, y de eso se encargaron estos periodistas mediáticos. Es correcto. Y justo recuerdo esto que mencionas, y es de verdad, bueno, en mi profesión criminóloga, que me gusta la investigación y me gusta justamente adentrarme en todas estas historias, pero no solamente desde una perspectiva o una línea como nos la pueden dar, ¿no? Tú bien lo acabas de comentar. Usualmente cuando tendemos a leer algo, pues en este caso, al yo leer un libro de Anabel Hernández, que evidentemente cuenta con una reputación sólida como periodista de investigación, ¿no? Al lees un libro y tú terminas legitimando lo que estás leyendo en ese libro y además lo que viste en noticias, lo que estabas viendo todos los días en un noticiero, ¿no? Claro que lo legitimamos. ¿Por qué? Porque alguien con un prestigio te está diciendo, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Y estas personas que no son víctimas, sino victimarios, pues participaron en el evento, en el secuestro, así, 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 así. Entonces, justamente partiendo de ahí, como tú bien acabas de comentar, pues bueno, había que entregarle esa presea en el 2010 a Isabel Miranda, justamente del sexenio Felipe Calderón, uno de los sexenios, pues marcados justamente por lo más sangriento que fue, y que justamente junto con otro tipo de activistas, pues logran poner como una de las activistas de mayor renombre en México. ¿Cómo ha pesado esto en tu trabajo periodístico? ¿Cómo has logrado justamente? Porque yo la veo y yo estoica. ¿Cómo he logrado? Es que se fue la voz en el momento de tu pregunta. ¿Cómo he logrado qué, perdón? Sí, ¿cómo justamente Guadalupe Lizárraga ha logrado permear y llegar hasta donde ha llegado justamente con una figura socialmente hablando, con el reconocimiento social con el que cuenta Isabel Miranda, por ejemplo? ¿Cómo has logrado justamente ir permeando e irte abriendo paso con este libro, por ejemplo, ¿no? Pues ahí ha sido, Marisol, con la verdad. O sea, hablar de la verdad, por ejemplo, cuando hablo de este rompecabezas, si bien las madres de las víctimas habían investigado sobre los casos de sus hijos, faltaba también investigar a los funcionarios públicos que le daban voz a Isabel Miranda, que le daban credibilidad, a los periodistas, sí, a los funcionarios y a los fiscales, pero a los documentos también del expediente que revelaban, sobre todo desde la perspectiva una criminóloga, por ejemplo, es interesante ver una declaratoria, la primer declaratoria de Isabel Miranda, porque ahí daba muchas pautas, muchas pistas para saber que el caso era falso, que no era, que el hombre, que su hijo no había sido secuestrado y asesinado tal como ella dice. Una de las declaratorias, por ejemplo, la primera del 13 de julio de 2005, ella se identifica con una credencial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de 2004. Entonces, cuando uno lee eso, y ahí está la clave, y además dice que la credencial trae una fotografía a todo color, que es la de ella, que coincide, etcétera, etcétera. Entonces dices, a ver, si este caso empezó en 2005, y ella dice que desapareció su hijo en el 11 de julio y el 12 fue a buscarlo y el 13 fue a poner la primer denuncia, ¿cómo es posible que trajera una madre, todo coraje, una credencial de la Secretaría de Seguridad Pública firmada por Eduardo Medina Mora? Ah, dices, 2004. ¿Cómo fue que era el secretario Eduardo Medina Mora? Bueno, pues que además era el secretario sustituto del mejor amigo de Vicente Fox, de Huerta, que murió en un accidente sospechoso de helicóptero, y te vas yendo hacia atrás. Bueno, ¿dónde surge? ¿Cuándo surge Isabel Miranda? Para la mayoría de la gente, porque así lo planearon junto con los medios, fue en 2005, en julio 2005.
pero cuando te llevas a investigar todos estos datos, te llevan hasta 2001, ella ya estaba interfiriendo, ya interviniendo en temas de secuestro en la Procuraduría General de la República en 2001. Su abogado particular ya participaba en el área de secuestros del Asiedo. Ella ya tenía contacto con Genaro García Luna. Incluso ella representó a las víctimas, a las hermanas de Thalía, un secuestro que fue un experimento para la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, que estaba bajo la dirección de Genaro García Luna. Y estamos hablando de que 2001, Isabel Miranda, aparte de hacer esto, tenía un colegio, el Colegio Aztlán, y en el colegio montaba estos operativos de seguridad sin avisarle a los padres. Llegaba con perros, llegaban los agentes de la AFI y se metían a los salones a investigar las mochilas de los niños, se asustaban los niños, las maestras, porque todos estos operativos eran operativos sorpresa y era un constante entrenamiento en materia de seguridad, de secuestro, de narcotráfico y de búsqueda de armas. Y Isabel Miranda, 2001, ya estaba en esto, 2003. Entonces, cuando se cree, es más, otro dato que fue clave para yo entender que esto era falso, es que el abogado particular de Isabel Miranda era nombrado, era designado en la Secretaría en la CIEDO, en ese entonces CEIDO, de la Procuraduría General de la República, un día antes de que ella reportara el supuesto secuestro de Hugo Alberto. O sea, su abogado particular ya estaba en la PGR listo para atraer el caso. Le costó 30 días más porque lo atrajeron hasta agosto de 2005, pero eran detalles que no podía un periodista de investigación pasar de largo. El abogado particular, las credenciales con las que ella charoleaba, las personas que la atendían dentro de la Procuraduría General de la República, quiénes fueron los titulares de la Procuraduría, cómo fue el camino de Eduardo Medina Mora desde el CISEN con Genaro García, quiénes eran los periodistas que avalaron el CISEN de no estar infiltrado por el narcotráfico en ese 2001 y que después fueron los que avalaron el caso Wallace en 2005 y se encargaron de legitimarlo hasta 2012, que ella era candidata a la jefatura de gobierno por Acción Nacional en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí había una trayectoria que había que seguir. Con todos estos años, Isabel Miranda no nació con el caso Wallace. Ella ya era parte de todas estas fabricaciones. Ya formaba parte de, ¿no? Sí. Todo Así indica. Ahorita que te escuchaba justamente, las cifras en aquel entonces, en el año 2005, el tema del secuestro, pues obviamente era un tema que estaba ahí latente. ¿Por qué? Porque, bueno, del 2005 al 2010, nada más para que se den una idea, quienes nos están viendo y escuchando, hubo un crecimiento del 317% del secuestro, del 2005 al 2010, en ese periodo. No fue casualidad que estuviéramos hablando de secuestros en esas épocas, ¿no? Digo, secuestros que tenemos todavía muy frescos en la memoria, como bien lo comentabas, los secuestros de las hermanas Sodi, las hermanas de Thalía, por ejemplo, que fue un caso muy mediático, obviamente, tenía que serlo. Secuestros que han tenido finales bastante trágicos, obviamente, pero bueno, en el 2005 se denunciaba un secuestro por día aproximadamente, según datos justamente de las fiscalías. Se denunciaba un secuestro por día. De manera posterior, de manera paulatina, el secuestro fue creciendo, al igual que las denuncias, porque ya teníamos denuncias aproximadamente de 3 o 4 secuestros por día, denuncias por día. Entonces estamos hablando de un crecimiento del 2005 al 2010 del 317%. ¿Por qué un secuestro? No fue casualidad. ¿Por qué fue un secuestro? Pudo haber sido la fabricación de cualquier otro delito, estamos de acuerdo. Pero tuvo que haber sido algo, obviamente, que tenía que ser orquestado desde las más altas esferas, como bien lo acaba usted de mencionar, desde las más altas esferas, en donde el impacto mediático y el impacto social
pues tenía que alcanzar a toda la sociedad. Yo, porque un secuestro impacta. Un secuestro impacta. Tenemos personajes justamente en el secuestro como Daniel Arismendi, conocido como el Mocho Orejas, por ejemplo. Tenemos secuestros que han marcado de manera muy, muy lamentable a México, como el secuestro de Fernando Martín, por ejemplo. Entonces, claro, perdona Marisol, en 1998 detuvieron a Daniel Arismendi, el Mocha Orejas. ¿Y quién lo detiene? ¿Quién hace todos esos operativos? Pues es nada menos que Genaro García Luna. Y es ahí donde él crece en ese rubro. Solo para incorporar ese dato con lo que acabas de decir. Y efectivamente, es verdad. Lo que pasa es que yo recuerdo que la figura de Genaro García Luna crece justamente a raíz de la detención de Daniel Arismendi, que Daniel Arismendi en ese momento pues era el terror de México, ¿no? Justamente pues al ser uno de los líderes de las bandas de secuestradores más pues que traían aterrados a medio México, pues bueno, justamente ellos cuando se empodera Genaro García Luna y se viene toda una serie de situaciones hasta las que conocemos hoy en día. Así es. ¿Cómo es posible, Guadalupe, que en México se sigan fabricando culpables? Porque es una política de gobierno que viene desde entonces, desde el año 2000. Entonces, al ser una política de gobierno, una política que inició en ese tiempo con Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, incluso necesitaban, aparte de los medios ad hoc, de los medios que legitimaran esas fabricaciones, necesitaban una sociedad civil. Sí, sociedad civil que también, ahí es donde surge María Elena Morera, Eduardo Gallo y Tello, que sí tuvo su hija como víctima. Su hija fue secuestrada y asesinada en 2001, pero él se dedica a vengar esos crímenes y mata a los secuestradores de su hija y además fabrica culpables para que paguen los propios crímenes de Eduardo. ¿Y quién le ayuda? Genaro García Luna. Entonces, ahí es donde se va creando esta sociedad civil. ¿Quién es clave en esta fabricación, en esta política de fabricación de culpables? Nada menos que Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, que es un empresario de la comunidad judía, que incluso lo nombran a él lo aplauden como el guardián de la comunidad judía. Sin embargo, Margolis tiene vínculo con Isabel Miranda y se dedica también al sistema de espionaje, de monitoreo de llamadas, etcétera, cámaras dentro de prisión, y es empresario asociado también a García Luna. Margolis lo que hace es el vínculo clave entre el caso Cassés, es decir, el de Israel Vallarta, el caso Wallace por Isabel Miranda y el de George Curry Layón, que fue también una de las víctimas de Isabel Miranda y fue el más denostado por Anabel Hernández. Le llamó narcoantrero, narcotraficante y utilizó muchos adjetivos para denigrar a George Curry Layón. Y George Curry Layón tiene ahora, desde 2017, una opinión de libertad de inocencia, una opinión de libertad inmediata por parte de Naciones Unidas, tiene un reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación, tiene calidad o estatus de preso político, tiene un protocolo de Estambul con positivo en tortura, es decir, tiene todas estas elementos, factores que determinan la inocencia de una persona y sin embargo sigue en prisión. ¿Por qué siguen en prisión? Porque es parte de esta fabricación de culpables en las que personas de poder económico, como Margolis, como Isabel Miranda, como pues estas personas que están, estos grupos de poder que están además vinculados con la fiscalía, o sea, están deteniendo a estas personas, permiten el secuestro. Y esto nos lo dijo el propio presidente de la República cuando le planteamos el tema. Él mismo dijo: estas personas están siendo secuestradas por el Estado, Y ahora, bueno, con el acuerdo presidencial de esta liberación se espera que puedan ser liberados
algunos de manera masiva, ¿no? Claro, por supuesto, y tendría que alcanzarles porque, pues desafortunadamente, digo, cualquier persona que conozca de leyes, cualquier persona que conozca de derechos, pues sabría que estos han sido violentados de manera sistemática con el paso del tiempo, en donde podemos identificar justamente en este caso, como bien nos has contado paso a paso, cómo has vivido este caso de manera directa, pero pues es claro que podemos hablar de tortura, podemos hablar de amenazas, de persecución, podemos hablar justamente de corrupción, de impunidad, de cómo incluso esta fabricación de culpables en donde participa desafortunadamente la parte mediática que tiene que ver con los medios de comunicación que tienen gran parte del poder aquí en México en cuanto a la manipulación de las masas y cómo esto desafortunadamente lacera tanto una sociedad en donde se logra permear en lo más importante, que tiene que ver con la confianza social, con esa confianza que deberíamos de tener en las autoridades, y de pronto te encuentras con casos como estos y dices tú, no me alcanza la confianza. Tú que eres experta justamente en escuchar a las víctimas y en poder transformar sus historias en historias que sean al alcance de tus lectores, ¿qué sensación, es impotencia, es frustración, Guadalupe? ¿Cómo vives esta parte tú con las víctimas? Bueno, también ha sido muy desgarrador para mí porque con cada víctima sufre uno y sobre todo revive uno, o sea, como periodista, cuando está entrevistando, hacemos que la víctima vuelva a vivir todo ese sufrimiento, ese dolor. Pero nosotros cuando volvemos a contar, cuando ya estamos escribiendo, narrando, haciendo nuestro trabajo propiamente ya periodístico de expresión hacia las audiencias, hacia el público, uno, también yo, por ejemplo, con el libro de Desaparecidas de la Morgue, con las niñas, con las jovencitas que iba pues contando, pues yo iba sufriendo y es un libro que me costó lágrimas. En el caso Wallace me costó mucha indignación, yo enojo tras enojo, indignación, no podía quedarme callada y no podía dejarlo. Me han dicho de todo, he sido muy maltratada, he sido muy violentada, 2 intentos de secuestro, el descrédito por parte de autoridades del Estado, por ejemplo, en el caso de San Juana Martínez, desde Notimex, usando recursos públicos para desacreditarnos como periodistas, dándole voz a Isabel Miranda. En 2019 le contamos 5 entrevistas a Notimex en abril de 2019, solo a Isabel Miranda para que hablara, para que refutara pues lo que yo le había expuesto al presidente de la República en una conferencia mañanera. ¿Cuántas veces ha entrevistado Notimex, la agencia del Estado, la agencia de noticias del Estado, a las víctimas, a las verdaderas víctimas de Isabel Miranda? Ninguna, ninguna, a nadie. Entonces, una de las cosas es vivir esta gran indignación como periodista que no se puede quitar uno, duerme con ella y se levanta con ella, y entonces eso te lleva a investigar, a indagar, porque dices, no es posible que en mi país, o sea, haya tanta corrupción que esté cobrando vidas y libertades de esta manera. Entonces, una de las cosas es dar voz a las víctimas en diferentes formatos, libros, entrevistas, redes sociales, medios escritos, de cualquier forma, un mensaje en Twitter, cualquier expresión, pero hacer valer esa libertad de las víctimas, porque ellos en estos momentos están presos, su cuerpo está preso, pero no su libertad a expresarse. Ellos tienen derecho a opinar, a dar su versión, y sin embargo, también eso se les ha negado. También eso es una libertad vulnerada, ¿sí? Y es lo que tratamos de restituir a través del periodismo. Es correcto, y justamente hoy, 8 de septiembre, en donde se conmemora el Día Internacional del Periodista, con el objetivo justamente de, pues bueno, de voltear a ver lo importante que es la libertad de expresión.
y sobre todo, bueno, contar no solamente porque es muy sencillo colgarse la medalla y decir soy periodista, pero creo yo que es una labor de verdad muy admirable, justamente, y hoy, 8 de septiembre, quiero felicitarle y extender una felicitación justamente por toda su labor, por toda la labor que ha realizado a lo largo de estos años y que incluso justamente en la búsqueda de la verdad, el llegar a ser incluso víctima de múltiples situaciones en donde se pone en riesgo no solamente la reputación, porque la reputación se construye, pero hay cosas que no se disculpan. Y me parece de verdad sumamente importante que hoy, en este día, recordemos la importancia de justamente de respetar a aquellos que se dan a la tarea de comunicarnos información, sobre todo que surge desde el periodismo de la investigación. En su portal de Ángeles Press, que me parece un portal muy digno y muy importante tenerlo ahí siempre presente para estar siguiendo las notas del día a día, estar informados, este periodismo independiente, el cual, hasta donde yo tengo entendido, no recibe absolutamente ningún tipo de apoyo ni aportación, que encuentra uno periodistas como Ramsés Ansira, por ejemplo, que también es un excelente periodista y que lo vemos también ahí hombro a hombro con usted, incidiendo justamente y siempre estando ahí de manera muy insidiosa. Pero eso es lo que se necesita, Guadalupe, creo yo. Entonces, de verdad, mi felicitación y mi admiración para ustedes en este día. Y en este sentido, si pudieras volver atrás, ¿elegirías nuevamente tu profesión? Sí, por supuesto. Es, trabajar como periodista, meterme en el periodismo desde toda mi piel, toda mi pasión, mi corazón, me ha hecho crecer. Me ha hecho crecer como mujer, como ser humano, me ha hecho ser compasiva, me ha hecho voltear a ver a las personas que más lo necesitan. Porque muchas veces estábamos trabajando, por ejemplo, con personas privadas de su libertad y de repente son personas que nos ponen en dilemas éticos. Por ejemplo, una persona que fue culpable y que tiene tantos años es una persona mayor, una persona adulta mayor con enfermedades. ¿Qué va a hacer uno como periodista? ¿Le va a dar la palabra aunque haya sido culpable o se va a mirar o vamos a voltear a otro lado porque es culpable y aunque se esté muriendo dentro de prisión, no merece nuestra compasión o nuestra atención? Esos dilemas éticos los vemos en nuestro quehacer cotidiano. Ramsés se ha enfrentado a ellos, yo misma, mis compañeros que están en Los Ángeles Press, nos encontramos con estos dilemas y eso es lo que nos hace analizar, reflexionar y crecer y buscar alternativas, porque pues somos seres humanos y ellos también. Y esta es la única manera de poder crecer juntos como nación. Es correcto. Usted hace tiempo tuiteó algo y no se me va a olvidar, pero usted hace tiempo tuiteó algo donde dice, a México le urge la verdad. ¿Cómo podemos sumarnos desde la sociedad civil justamente para poder lograr este objetivo? ¿Cómo podría una Marisol Madero, cómo podría una persona que sin cargo, sin profesión, pudiera aportar? ¿Qué podemos hacer justamente para que a este México que le urge la verdad, cómo podemos sumarnos desde esta responsabilidad social para que justamente casos como el que estamos hablando de su libro, el falso caso Wallace, ¿qué podríamos hacer para que esto no se repita? Porque me queda claro que también esto termina siendo alimentado por un colectivo social. Bueno, lo que estás haciendo, tú ya lo estás haciendo a través del uso de las redes sociales y romper el monopolio que habían tenido los medios con la verdad, ¿no? O con lo que ellos consideraban la verdad. El que tú nos des voz
también a los periodistas que hemos sido marginados y que tenemos algo que mostrar y por ese algo se nos margina, se nos vulnera nuestros derechos, nuestra libertad de prensa, las amenazas, etcétera. Esto, si todos lo hacemos desde nuestras redes, podemos romper, digamos, el monopolio de las mentiras que nos han hecho creer, incluso del mismo gobierno. Porque, bueno, yo respeto mucho a López Obrador, porque incluso llegué a trabajar voluntariamente para sus campañas y promover la información y todo, y sin embargo, hoy pasan cosas que tenemos que señalar como periodistas, tenemos que señalar y decir que están mal, y tenemos que usar nuestras redes para poder decir estas historias, porque también desde adentro pues se solapan o se escurecen o se ocultan, ¿sí? Se escamotean. Entonces, la verdad es un tema de interés público, es un compromiso que nos compete a todos cumplirlo, si queremos que realmente este país cambie, porque estamos hablando de asuntos que nos competen a todos y cada uno de los mexicanos, que es el Estado de Derecho, el respeto a las libertades constitucionales, a las garantías constitucionales. Estamos hablando del Estado de Derecho, y esto lo construimos entre todos los mexicanos, a través de un tuit o a través de nuestras redes. Si todos mentimos, todos nos hundimos. Y si todos trabajamos con honestidad y transparencia, podemos rescatarlo todavía. Qué bonito, la verdad, qué bonito, porque soy de las personas de verdad que creo firmemente que podemos construir y podemos construir demasiado, pero si empezamos a romper paradigmas también y hacer las cosas de forma diferente a como se han venido haciendo los últimos tiempos. En los últimos años venimos haciendo las cosas de la misma manera y los resultados no nos han favorecido. Tan es así que seguimos viviendo en un México en donde cada año se sigue superando a sí mismo en delitos, en violencias, en víctimas. Podemos tener múltiples reformas, podemos tener muchísimo en este sentido. Sin embargo, las historias se siguen repitiendo. Seguimos encontrando cada vez historias que se superan a sí mismas, pensando que ya nada nos puede rebasar, pensando que ya nada nos puede impactar, y pareciera ser que todos los días pues existe algo que nos llega a superar justamente esto, ¿no? Y entonces aquí me encantaría justamente poder compartir lo importante y rescatar un poco tus palabras, el sumarnos, como tú bien lo dices, ¿no? Quizá el poder tener este sentido común, el leer la información, procesarla, analizarla y no quedarnos con lo primero que nos a decir alguien que quizá durante todo el tiempo ha estado en una cúpula de poder, en un nicho de poder, porque está en uno de los medios de comunicación masivos más importantes a nivel nacional, y entonces damos por hecho que lo que nos dice es real. Uh-huh. Lo damos por hecho, cuando en ocasiones basta con buscar quizá en otra fuente de información y ya encuentras algo que no cuadra. Y le buscas otro tantito más y ya encuentras otra situación que dices tú, ah, caray, esto entonces no es así, puede ser de esta forma. Y empezar a construir nuestras propias opiniones y también, como usted bien acaba de comentar, ¿no? Darle espacio a quienes no lo tienen, porque por algo no se les da. No es casualidad. Para nada es casualidad que siempre sean los mismos y quienes están ahí no los vemos. Así no es. Los vemos. Entonces, si me permites... claro, adelante. Sí, acabo de sacar recientemente una investigación también sobre el caso de Miroslava Breach. El día de ayer terminó la gestión el gobernador Javier Corral, ¿no? Terminó su gestión, sus años de gobierno y ya queda libre. Y aquí, en esta investigación, una de las cosas que yo planteo es que la primer persona, es decir, a las 2 horas del asesinato de mi colega Miroslava Breach, fue el propio gobernador el que alteró la información, alteró evidencia forense,
Es decir, la cartulina que estaba ahí, que fueron y plantaron, él dijo una versión, después dijo otra y después dijo otra a las horas, y además utilizó el asesinato de Miroslava para victimizarse, para decir, es que en realidad es una amenaza para mí. A partir de ahí, cuando yo veo empezó esta investigación en 2017, cuando veo 3 versiones de esta cartulina y que no hacía sentido por qué cambiarla, si habían plantado la cartulina en el asesinato y por qué, bueno, bastaba con enseñar la cartulina, mostrarla y decir esto estaba aquí. Sin embargo, no la mostraron y hablaron y hubo esta alteración. Desde ahí ya se altera la evidencia. Después hubo cateos ilegales, sí, por parte de la Fiscalía del Estado, pero hubo cateos ilegales. Después el propio gobernador inculpa a un cártel, al cártel de Juárez, y después dice que es el cártel de Sinaloa. Y con todas estas falsedades o declaraciones falsas, termina inculpando a la propia Miroslava, ya fallecida, diciendo que ella tuvo la culpa de que la asesinaran por andarle pisando los callos al diablo. Esas fueron las palabras que el gobernador dio a la familia de Miroslava, siendo víctimas indirectas, pero víctimas. Entonces, cuando vemos un periodismo que se voltea a otro lado, un periodismo colegas, que a todos nos dolió la muerte de Miroslava, como nos duele la muerte de cualquier colega. Entonces, quedarnos callados, tomar el boletín oficial, el boletín de la PGR o de la Fiscalía del Estado y repetirlo nada más como si fuera, no sé, o sea, repetirlo, eso es una gran falta de ética, una gran falta de compromiso con la verdad, una gran falta de honestidad como profesionales de la información. Y las cosas estaban allí, la información estaba presente. Yo acabo de sacar incluso esta investigación porque llegué hasta el hijo de uno de los incriminados, de los que señalan como autores intelectuales, porque fue torturado, detenido de manera arbitraria, el muchacho de 23 años, torturado y obligado a través de una paga de 25,000 pesos que le paga la FEADLE mensualmente durante casi 2 años para que incriminara a su padre. Estoy hablando el joven se llama Edgar Salazar Gagiola y estaba incriminando a su padre Crispín Salazar Zamorano. Yo digo, bueno, y si hay toda esta información, porque el mismo gobernador dijo que era una investigación ejemplar, ¿por qué necesitan torturar? ¿Por qué al chico le tienen que pagar, lo tienen que detener, torturar y pagar 25,000 pesos como falso testigo protegido? Si ya estaba la investigación aparentemente terminada. Entonces, como periodistas, esto lo decía García Márquez, siempre una noticia nunca termina de investigarse, siempre va a haber algo, siempre la noticia siempre está latente para cuando queramos rascar y sacar más información. Y lo digo esto, Marisol, abusando de tu tiempo allí, pero lo digo esto porque es muy importante para mí que como periodistas también tengamos este compromiso con los colegas y quienes hemos batallado tanto para dar estas investigaciones, para mostrarlas, el primer obstáculo que tenemos son los propios colegas. Son los propios colegas los que te obstaculizan, los que te desvían, los que te tergiversan, los que se roban tu trabajo y lo ponen de otra manera para sacar algún lucro. Entonces, Los Ángeles Press ha querido romper con eso. Trabajamos de otras formas, obtenemos recursos. Yo, por ejemplo, soy terapeuta también, tengo una maestría en psicología y a través de esos recursos los destinamos a Los Ángeles Press y a través de donaciones voluntarias, microdonaciones que nos hacen de Europa, de Estados Unidos, incluso hasta de México, porque es una forma de hacer este periodismo independiente que no tenga
que rompa esos cercos mediáticos, que rompa, que brinque esas obstrucciones de justicia, sobre todo cuando vienen del poder, como en el caso de Miroslava Breach, que es una investigación fallida porque está basada en evidencias alteradas, en cateos ilegales, en fabricaciones, en falsedades, y eso puede tumbar el caso. Las personas que dicen que fueron, a lo mejor no sabemos si realmente lo son. Y entonces la fabricación de culpables, la tortura, son parte de nuestra normalidad. Y cuando estamos, como decía Cedillo, nuestra normalidad democrática, en un Estado de derecho fracturado no puede haber esta democracia. Claro, completamente. Y bueno, estamos hablando del caso de la periodista Miroslava Breach. Ella era de Chihuahua. De hecho, tuve la desafortunada coincidencia que justamente en el mes que la asesinan, que recuerdo lamentablemente el hecho porque como madre me sentí identificada porque llevaba a su hijo a la escuela, ¿no? O sea, así de vulnerable es la situación. Y yo recuerdo que andaba en Chihuahua justamente con una psicóloga muy querida amiga mía y me andaba mostrando justamente el Palacio de Gobierno, la placa, la indomia justamente de Maricela Escobedo, y nunca se me va a olvidar, era muy reciente el hecho de Miroslava, y recuerdo perfectamente bien ahí afuera del Palacio de Gobierno, enfrente, en la plaza, recuerdo muy bien todavía incluso hasta la foto que tenía la cruz y las exigencias que existían hacia el gobierno en ese momento, justamente por el asesinato de Miroslava. Por eso lo tengo muy presente ese evento porque me tocó justamente ver cómo Chihuahua en ese momento estaba volcado en este caso, en este hecho, en este evento. Y bueno, ya me daré a la tarea de leer esa investigación con todo gusto, por supuesto. Y qué lamentable, ¿no? Qué lamentable justamente en un México donde incluso, bueno, las cifras más recientes en este sexenio que va de lo del 2018 para acá, pues nos habla de más de 43 periodistas asesinados. Se mata la verdad, Guadalupe. Se silencia la verdad, se mata la verdad. Y estas muertes quedan impunes. Así lamentablemente. Es. Por eso cuando tú preguntabas qué podíamos hacer como sociedad civil, es ayudar a difundir esta verdad. O sea, a lo mejor pueden callar a uno, pero no nos pueden callar a todos. Y todos somos la sociedad, los usuarios de las redes sociales para compartir, para comentar, para hacer lo que tú haces también. O sea, es parte de este trabajo colectivo llamado México, trabajo de nación, ¿no? Claro. Y alguien me preguntó y me decía, bueno, pero ¿por qué si el espacio se llama Hablemos de Prevención, por qué una periodista? Y recuerdo que hice unos segundos, una pausa, y luego dije, pero ¿por qué no? Si hablamos justamente que el periodismo en México, sobre todo el periodismo de investigación, es quien nutre incluso hasta las propuestas que se llegan a hacer, como estas propuestas que pudieran ser viables para poder hablar de una política pública preventiva. Porque dime tú, imagínate qué haríamos con toda esta información. Siempre lo he dicho, quienes tendrían que hacer las investigaciones criminales tienen que ser periodistas de investigación y no policías de investigación, porque me queda claro que se realizan mejores investigaciones desde un medio de comunicación independiente que desde la misma fiscalía. Y de verdad, o sea, es imposible que esto siga sucediendo en un México que de verdad pide a gritos contar con un sistema que garantice sus derechos. Bueno, lo que pasa es que el policía es anónimo y a nosotros está nuestro nombre de por medio, por eso somos más quisquillosos en las investigaciones. Pero esta relación de prevención con el caso Wallace es muy, para mí, a mí me queda clara. ¿Por qué? Porque como se trata de una fabricación de culpables, una política que venía desde el gobierno para fabricar culpables y que esto no ha terminado. Los agentes del Ministerio Público todavía está pasando esto. Tenemos denuncias de tortura en los eferesos o en los cerezos estatales, en los centros penales de los estados, sobre todo en el Estado de México. Y ¿cómo podemos ubicar el concepto de prevención en esto? Cuando hay una detención arbitraria, por ejemplo, el pedir la llamada que por derecho tienen, el decir su nombre, muchas veces cuando están deteniéndolos gritan su nombre para que sean
para que alguien les pueda ayudar. Tener esta manera de decir, transparentar esto en los medios digitales, sobre todo porque los medios corporativos no lo permiten, pero cuando alguien es detenido, inmediatamente la víctima podría recurrir a un medio digital y señalar lo que está viviendo su familiar, porque antes de que llegue la tortura o después inmediatamente de la tortura, porque cada día puede pasar algo, cada día es vulnerable esta persona dentro de prisión, en una detención. Y otra de las cosas es que señalemos a la persona que detuvo, al policía, a la gente del ministerio que está mintiendo, al juez que está dando una sentencia en falso. Todos estos detalles es parte de la prevención también de esta política de fabricación de culpables, de que siga habiendo, porque decía Hannah Arendt, la filósofa política, decía que si todos somos culpables, nadie es culpable. Entonces, cuando hablamos de todos los policías, de todos los ministerios públicos, de todos los jueces, o de que el sistema está podrido, el sistema de justicia, no podemos saber realmente en dónde está la falla, la fractura de justicia. Necesitamos saber el nombre del policía que cometió el error, el agente del Ministerio Público que torturó, dónde está, darle seguimiento. Y esto lo podemos hacer entre todos. Simplemente en el caso de Brenda Quevedo Cruz, por ejemplo, su torturador hoy es un fiscal de investigación territorial en la alcaldía de Xochimilco, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el torturador no solamente está impune, sino que ha sido premiado. Y esto lo podemos decir con sustento, con responsabilidad, lo digo absolutamente con responsabilidad, porque tenemos las pruebas y los señalamientos tanto de Jacobo Tagle-Dovín, que fue una de las personas víctimas del caso Wallace y fue torturado y violado con un tolete, por esta persona, Osvaldo Jiménez Juárez se llama el fiscal. Y hay que señalarlo porque si tarda en llegar la justicia, por lo menos que nosotros desde las redes sociales, desde el periodismo de investigación, podamos ayudar un poco a que las cosas marchen de otra forma. Completamente de acuerdo, y es real. Eso es parte de lo mínimo que nos tocaría hacer como miembros de una sociedad civil. Si me permite, ya para ir cerrando, me encantaría poder externarte una pregunta que me enviaron vía WhatsApp. Es una chica, una joven de 22 años que está estudiando periodismo. Y te quiere hacer una pregunta. Dice, estoy estudiando periodismo, pero el miedo me ha acompañado estos últimos semestres que estoy a punto de terminar la carrera, porque veo que el periodismo de investigación en México es muy castigado. ¿Cómo podría yo ser como usted, Guadalupe Lizárraga, y no morirme de miedo en el camino? Bueno, el miedo yo también lo tengo y es lo que me permite estar viva, porque a través del miedo me hace ser más cuidadosa, más prudente, me busca la manera de poder sacar la información, pero no de estarme paralizando. O sea, por un lado decía Aristóteles, el opuesto de temerario es ser valiente. Aquí no necesitamos periodistas temerarios que avienten todo, no, tenemos que reposarlo, por eso es un periodismo de investigación. Entre la diferencia de una calumnia y una denuncia, media la evidencia. Entonces nosotros como periodistas necesitamos trabajar todas las evidencias, sustentar todo jurídicamente, que todo esté bien para que no haya nada por lo que nos puedan pues señalar, maltratar o decir que estamos calumniando. Cuando lanzamos eso, lo lanzamos, pero ya con una red de protección, y esa red de protección la hacemos a través de otras redes, a través de colegas, a través de organizaciones de derechos humanos, con las amenazas, por ejemplo, cuando a mí me pasó, cuando me querían secuestrar,
fue enfrente de un grupo de activistas de derechos humanos que en ese momento, cuando yo empiezo a gritar porque me querían llevar, agentes del Ministerio Público con una orden de presentación apócrifa, lo que hace los activistas inmediatamente una alerta temprana. Y esto lo lanzan a nivel nacional y a la Secretaría de Gobernación. Entonces, había una red de protección. No quiero decir que el mecanismo de protección sea algo, una garantía para los periodistas, porque lamentablemente no lo es, pero sí necesitamos como periodistas despertar nuestra inteligencia para protegernos. El miedo es una alerta, es una campanita que en nuestra mente que nos pone en alerta para protegernos, no para paralizarnos. Uh-huh. Claro, por supuesto, y realizar y tener estrategias justamente incluso desde la familia, desde el día a día, ¿no? De protección, herramientas y mecanismos de protección. Muy bien, Guadalupe. Pues para mí este espacio es tuyo y puedes venir las veces que tú quieras a platicarnos del tema que tú gustes. Y para ir cerrando, me encantaría justamente dejarte un espacio y que pudieras concluir qué sigue para Guadalupe Lizárraga, qué más hay, qué sigue además de esto en el que me queda claro que vas a seguir hasta el final con este caso. Eso me quedó claro al leer tu libro, que de verdad se los recomiendo ampliamente. Yo espero que próximamente nos encontremos en algún punto, en algún momento, para que me regales esa firma. Pero, ¿qué sigue para Guadalupe Lizárraga? Bueno, está un tercer libro que es la biografía criminal, cómo se gestó esta sociopatía en Isabel Miranda. Por una parte, pues yo tengo también mi carrera, mi maestría en psicología y aparte, pues mi doctorado en humanidades y periodismo. Entonces, lo que trato de descifrar en ese libro, la tercera parte, que es una trilogía Wallace, porque el primero es el falso caso Wallace, tengo un segundo tomo que es la lucha por la verdad, que es toda esta búsqueda por la verdad por parte de las víctimas, y en este tercero pues es la biografía criminal, cómo se crea esa sociopatía de Isabel Miranda, ¿no? Esa falta de compasión hacia las víctimas, cómo disfruta esta tortura, ella participando directamente, y quién era en su niñez, quién era en su juventud. Eso por una parte, y que va a la par de cómo se va deformando, tergiversando el sistema de justicia en México. Precisamente como periodista, pues hacemos una lucha también que está entre la frontera del periodismo y el activismo, y estamos ahora lanzando una convocatoria, te la estoy diciendo por primera vez porque apenas estamos lanzando mandando las invitaciones, estamos lanzando una convocatoria a crear una comisión independiente de observación para la liberación de presos, de acuerdo al acuerdo presidencial que el 25 de agosto de este año dio el presidente. Queremos crear esta comisión, digamos, de expertos, y te invitamos también a participar como observadora. Es de periodistas, personas, abogados, personas profesionales que tienen un interés en que este país cambie y que se dé la libertad a quien debe de tenerla y no estén tantos años en prisión injusta. Y hacerlo de manera independiente como observadores, esto ayuda porque le ayuda también a las víctimas a recuperar esa voz que les fue negada. ¡Wow! No, pues ahora sí me dejó sin palabras. Qué excelente proyecto, de verdad, lo aplaudo enormemente, sobre todo en un México que tiene en el olvido a aquellas personas que están privadas de la libertad y que tienen tantos años, incluso hasta esperando una sentencia, en donde lamentablemente ya con grandes efectos en su salud emocional, física y demás, justamente por todo lo que han sido sometidos, personas a las que se les ha comprobado que lamentablemente, pues bueno, dan positivos en protocolos de Estambul y que de verdad merecen una oportunidad, pero no solamente de un sistema, sino de la sociedad en general.
porque creo yo que vale la pena también como sociedad entender y comprender que aquellas personas que han estado privadas de la libertad probablemente tenían una deuda social, pero ya la cumplieron y merecen todo nuestro respeto y poderles apoyar en la parte de la reinserción. Entonces me parece muy loable ese trabajo que quieren realizar en la medida de lo posible, de mis posibilidades, y por supuesto, claro que sí, con muchísimo gusto. Me encantaría formar parte de verdad bueno, necesitamos más personas que se involucren, no solamente desde, no solo del decirlo o no solamente activismo de redes, sino un verdadero activismo que se traduce como en esto que ustedes están haciendo. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Y bueno, para las personas quienes han estado siguiendo esta transmisión, quiero agradecerles personalmente. Estamos en la segunda temporada de Hablemos de Prevención. Hoy justamente 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. Pues bueno, estuvimos de manteles largos justamente con la periodista Guadalupe Lizárraga, quien nos ha compartido solamente una partecita de todo lo que tiene para compartir con nosotros, que tiene que ver justamente con el trabajo que ha desarrollado a lo largo de los años y que pueden seguir su trabajo, ya sea con alguno de sus libros, que los pueden encontrar tranquilamente en Amazon o en cualquier librería de su gusto. Además, también pueden seguir de manera directa las noticias a través de su portal, que es Los Ángeles Press. Y bueno, también yo la sigo en todas sus redes, así que también ahí van a poder encontrar información de interés para todos aquellos que de verdad están con esa necesidad de tener información veraz, oportuna, pero sobre todo con una alta calidad humana, que eso es lo que se agradece hoy en día. ¿Algo que gustes agregar, Guadalupe, antes de despedirnos? Nada más agradecerte también por este espacio y también por tu sensibilidad para comprender todo este contexto y querer participar con tu trabajo también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Tendremos también por ahí un invitado de lujo, ya lo conocerán. Les agradecemos muchísimo haber seguido la transmisión. Compártanlo en sus redes, etiqueten a Guadalupe para que se dé cuenta que la vieron. Por ahí la van a encontrar en Twitter, la van a encontrar en Facebook, la van a encontrar en todos lados, así que sin problema alguno, por ahí compártanle y etiquétenla por ahí para que se dé cuenta que estuvieron al pendiente de la transmisión. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.